Muy buenos días. En días recientes, el Sindicato de Maestros, conocido como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, que no es lo mismo que el CENTE, hablamos de la CENTE con C, se ha convertido en toda una prueba para el gobierno federal. Muestra de ello es la toma de carreteras estratégicas, como lo fue la Autopista del Sol, que hicieron en recientes días donde demostraron una gran capacidad operativa. Y usted lo sabe, el motivo que los tiene manifestándose en contra del gobierno federal es la puesta en marcha de la reforma educativa que no solamente cuenta con el respaldo del presidente Peña Nieto, sino además con las fuerzas políticas más importantes del país agrupadas en el Pacto por México, así como muchos sectores nacionales e internacionales que están en favor de mejores evaluaciones para el sistema de educación de México. Porque nos queda claro que la educación está mal en México y tenía que cambiar. Pero en el caso de la CENTE no quiere que cambien las cosas. Vamos a entender un poco lo que pasa con la CENTE para poder hablar un poco más acerca de esta gran prueba que enfrenta el gobierno federal. Mire, haciendo un poco de historia, la CENTE surgió en 1979 como una disidencia del CENTE, del sindicato más grande, el que hasta hace poco tiempo estuvo encabezado por el Bester Gordillo. Pero cuando surgió la CENTE, quien encabezaba al CENTE con S era Carlos Jongitud, que fue la persona que estuvo antes del Bester. Él se consideró, los maestros así lo manejaron, los que integran la CENTE, que estaba vendiéndose al gobierno y que estaba no viendo ya por sus derechos. También no estaba fomentando lo que era la democracia ese sindicato, y es entonces cuando la CENTE decide separarse y crear pues su propio grupo, teniendo por ejemplo una fuerza muy fuerte en la sección 22 que se localiza en Oaxaca. Incluso fue en Oaxaca cuando inventaron un nuevo método de lucha, el plantón. Ese método les funcionó muy bien. Incluso durante semanas, 20,000 maestros se instalaron frente a las oficinas centrales de la SEP en México pidiendo la destitución de Carlos Jongitud. Si bien no lo lograron inmediatamente, lo interesante es que demostraron una fuerza muy grande. La CENTE no siempre fue tan mala, como usted puede ver de repente en los noticieros, de que se caracterizan por dejar a los niños sin escuelas, tomar autobuses, carreteras. Llegaron a tener una parte positiva como cuando fomentaban la democracia hacia dentro del magisterio. Tenían una fuerza importante, sexta parte de todos los profesores agremiados en el país están en la CENTE. Y el problema empieza cuando empiezan más a radicalizarse y a caracterizarse precisamente por acciones callejeras, ensayadas y muy perfeccionadas con el tiempo. Esto vino todavía a detonar mayores problemas del país cuando se comete el que a mi parecer es un error importante histórico en la educación de México, que fue la descentralización de la educación, donde prácticamente cada gobierno estatal le correspondía negociar con los sindicatos de maestros y hacerse cargo de la educación de sus entidades. ¿A qué contribuyó esto? Pues que entonces la CENTE, que se especializaba mucho en acciones radicales, lograra presionar a los gobiernos, por ejemplo, de estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y usar esa enorme fuerza para sacar muchas prestaciones, incluso muchas que están muy por arriba de lo que sería la media nacional. Por supuesto que hay una gran pobreza en esas entidades y por supuesto que muchos de los maestros ganan salarios muy moderados. El problema es que se hizo una especie de relación no sana donde el sindicato presionaba, cerraba carreteras, bloqueaba calles, dejaba de dar clases y entonces los gobiernos doblaban las manos y les daban recursos incluso que sonaban realmente en prestaciones a cosas exageradas. Entonces, dándose ese ciclo no sano, donde hay toma de calles, carreteras y edificios públicos, e incluso a veces transporte público o en las casetas de peaje, los maestros tomaron acciones como faltar a clases para poderse entonces movilizar y obligar a los gobiernos estatales a otorgar aumentos salariales, ya que los gobiernos también tenían la presión de los padres de familia. Pero en todo este ciclo, ¿quiénes son los que pagaban de mayor forma? Los niños.
De tal manera que en estas entidades están los peores índices de educación de todo el país. Y no es casualidad. Por eso es que el desempeño educativo es una tragedia, tanto en Oaxaca como en Michoacán como en Guerrero. Porque la gente, cada vez que quiere algo, sale de las aulas, toma las carreteras, deja a los niños sin clases y esto termina golpeando fuertemente la excelencia educativa. El chantaje de la gente, por supuesto, está condenando a futuras generaciones a una pésima preparación para la vida laboral. Es muy complicado pensar que estos niños se van a poder convertir en estudiantes destacados y que incluso algunos de ellos van a poder acabar la carrera porque traen un pésimo nivel educativo. Ahora, esto sin hablar del golpe tan grande que le han dado a la economía de estados que precisamente tienen mucho rezago, pero que dependen mucho del turismo. Está el caso específico de Guerrero. Usted lo vio con la toma de la autopista del Sol. Yo le hago la pregunta, sinceramente a usted, si ha ido en otros años de vacaciones a Acapulco, ¿le dan ganas de seguir yendo cuando de repente le toca un plantón y durante 8 horas está esperando en la carretera a que se quiten los maestros? Pues obvio que no, y esto termina por golpear la economía. Por lo pronto son 8 horas perdidas, donde los ciudadanos pueden haber consumido en un restaurante a lo mejor no muy caro, en un restaurante modesto, y ese dinero se lo perdieron los restaurantes porque los maestros solo están pensando en su beneficio propio. ¿Y cuál es su beneficio propio? Echar abajo la reforma educativa que ha recibido el apoyo de varios sectores del país, menos en este caso del Bester Gordillo en su momento y de la CENTE, que hasta eso tenían en común, es estar en contra de la reforma educativa. ¿Qué es lo que pasa con la CENTE? Bueno, ellos asumen que las plazas de maestro que han obtenido son plazas que son exclusivas de la organización y que ha sido producto de su lucha y no están dispuestas a cedérselas a otros profesores, aunque sean muy capaces. Y por supuesto ellos han declarado que no están dispuestos a someterse a las mismas pruebas que se le apliquen a maestros de otras partes del país. Ellos quieren que sean pruebas distintas. Según ellos, que reconozcan las diferencias culturales y económicas con el resto de la nación. En pocas palabras, quieren pruebas más facilitas para ellos, para que entonces no las reprueben y de tal manera no puedan perder el empleo o no puedan perder los beneficios ganados. Por eso están apostando a acciones muy radicales, como el cierre durante horas de una carretera federal, como es la autopista del Sol, algo que es ilegal en el país, porque están violando la libertad de tránsito de una ruta estratégica para la nación. Lo hicieron en el arranque del periodo vacacional para obligar a la autoridad local a ir en una contrarreforma. Cuando no lo quiso hacer el Congreso de Guerrero, apedrearon al Congreso, apedrearon las instalaciones. Y es entonces cuando entró el operativo del gobierno federal. Era un momento clave para lo que era el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque se trataba de usar ya la fuerza pública, pero no podía darse el lujo de que hubieran muertos, ya que esto prendería más la mecha del movimiento social de los maestros. Precisamente el pasado viernes el gobierno federal logró un operativo limpio para desalojar a los maestros que bloqueaban la carretera. No represión, porque nunca hubo violencia. Fue un desalojo. Tan así que habiendo 2,000 policías y 3,000 manifestantes, no hubo un solo muerto y hubo apenas 10 heridos y ninguno de ellos de gravedad. Las cosas como son. Me parece que en algunos momentos el gobierno federal se ha tardado en reaccionar en contra de los maestros y esto está provocando cada vez más molestia ciudadana. Pero en esta ocasión, el gobierno federal cuando reaccionó lo hizo bien y también se le tiene que reconocer, porque no es fácil lograr un operativo limpio con 5,000 personas inmiscuidas. Eso sí, la disidencia magisterial, la CENTE, se ha convertido en un grupo de presión que recurre al chantaje para arrebatar recursos a los gobiernos estatales. Y es aquí donde el gobierno federal tiene que entender bien hacia dónde tiene que ir este grupo y cómo se tiene que frenar. La CENTE ha logrado conquistas para sus agremiados, plazas automáticas para los egresados de escuelas normales, pago para comisionados sindicales y profesores en paro y hasta 90 días de aguinaldo, entre otras. Pero ahora quieren que ni siquiera se les pongan pruebas, ni siquiera se les examine. Eso no se puede permitir. Si se les da ese permiso, entonces adiós reforma educativa.
Entonces tenemos una reforma educativa light y entonces la calidad de la educación no va a mejorar. Por eso, ahí está precisamente que el CENTE, la CENTE, se ha convertido con la C, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, en la prueba, en una de las pruebas más fuertes en materia educativa que tiene el gobierno federal. Le agradezco su atención y sé que me cuenta en Twitter @LuisBorja76 y Facebook Luis Edmundo Borja Pacheco. Muchas gracias.